Dios te bendiga, mi gente, te habla tu hermano Cristian Toisen y en esta hora voy a compartir una poderosa palabra de parte de Dios que se titula ¿De qué espíritu somos? En el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 51 hasta el versículo 55 nos relata lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él habría de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mis amados hermanos, aquí podemos entender que los discípulos en ese momento no tomaron la elección correcta. Ellos querían hacer como hizo Elías, mas lo que se llevaron fue una reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, como queriendo decir, ustedes están equivocados, ustedes están tratando de hacer lo incorrecto. En otras palabras, Jesús les quiso decir: yo no he venido en el espíritu de Elías. Yo no he venido para hacer lo mismo que hizo Elías. Yo no he venido para caminar bajo el manto de Elías. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y así es muy importante en este tiempo, en este momento del nuevo pacto, del tiempo de la gracia, del Nuevo Testamento, entender y saber de qué espíritu somos, de qué espíritu pertenecemos, porque Jesús les estaba diciendo que Él no había venido en el espíritu de Elías, pero en la Biblia sí nos habla que Jesús dijo quién iba a venir en el espíritu de Elías. ¿Quién era ese Elías que había de venir? En Mateos capítulo 11 versículo 14, el Señor Jesucristo habla y dice que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, en el versículo 17 específicamente, nos dice que Juan iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Y aquí hay algo relevante, porque al mismo tiempo que ponen espíritu, también ponen la palabra poder al lado. Y dándome la tarea de investigar qué significa espíritu en el lenguaje original, pude encontrar la siguiente información. La palabra espíritu, conforme a la cultura judía, dependiendo a la situación en la que se aplicaba, se podía identificar la palabra espíritu como el poder de una persona, como nos refleja en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 52, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, hablando acerca del don profético, del movimiento profético, del poder profético. Pero también se hacía referencia a la actitud de una persona dependiendo del comportamiento que tomaba. Como por ejemplo, cuando una persona tiene un espíritu de desobediencia, lo que están queriendo decir es que esa persona es desobediente. Cuando una persona tiene un espíritu de rebeldía, es porque esa persona es rebelde. Su actitud refleja lo que su espíritu impulsa. Igual espíritu de chisme, espíritu de envidia, espíritu de celo, espíritu de ira. Todas esas características se le atribuyen a la actitud de una persona dependiendo de su comportamiento. Y lo más sorprendente es que en Lucas 1:17 no te habla de
poder cuando te dice espíritu, porque al lado aparece la palabra espíritu y poder, dando a entender de que lo que Juan iba a manifestar de Elías era su espíritu, pero recalcando que también iba a moverse con el poder que podía manifestar el profeta Elías en su tiempo. Pero podemos ver que cuando se habla de Juan el Bautista en las escrituras no aparece un registro ni siquiera de una sola manifestación de poder que él haya hecho cuando estaba cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Entonces, ¿en qué se parecía Juan el Bautista a Elías? En la actitud, señores. La actitud de Juan el Bautista fue obviamente idéntica a la que el profeta Elías tenía cuando estaba aquí en la tierra. Y de esa misma manera, como el profeta Elías, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento a todas esas cuerdas de víboras. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, hablándole a los discípulos, en vez de decirles que lo hicieran, lo que hizo fue reprenderlos, dándoles a entender que ellos no estaban bajo el espíritu de Elías, porque no eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos estaban bajo el espíritu de Jesús de Nazaret, porque eran sus discípulos. Y todo aquel que se llame discípulo de Jesucristo está bajo el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente tengo que decirte que en este tiempo tú no estás bajo el espíritu de Elías. Tú no estás bajo el espíritu de Moisés. Tú no estás bajo el espíritu de Jeremías. Tú no estás bajo el espíritu de Daniel, ni de ningún otro personaje, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, que no sea Jesús de Nazaret. Porque bajo su espíritu es que tú puedes disfrutar del privilegio de la gracia. Ese es el nombre del que te salvó, del que te restauró, del que te bendijo y del que te dio todas las cosas en él, en su nombre. En este tiempo de la gracia, ya tú no necesitas estar bajo la representación de ningún otro personaje que no sea Jesús de Nazaret. En él lo tenemos todo. Ya no necesitas estar bajo la tribu de Rubén, de Benjamín, Eso tuvo su momento, tuvo su dispensación. Esta dispensación es Jesucristo. Por ende, también podemos notar muchos errores que se han cometido con esto. Aún predicadores, aún congregaciones, aún ministerios enteros, no entendiendo esto y tomando estas representaciones como acorde al tiempo que estamos viviendo en este momento. Hay muchos predicadores que cuando predican, lo que te dicen es que Dios va a levantar a los Elías de este tiempo. Que Dios va a levantar a algunos de los personajes del Antiguo Testamento en este tiempo. Cuando están en su sermón, en su inspiración de la enseñanza que están dando, muchos llegan y dicen: ¿dónde están los Moisés de este tiempo? Y agarran el mensaje y se van del centro, que es Jesús de Nazaret. Esto es lo que realmente es ser cristocéntrico, entender lo que implica estar bajo el nombre de Jesús. Y no me lo tomes por mal. Te lo estoy diciendo para que sanemos. Te lo estoy diciendo porque si nadie te lo dice, todos siempre vamos a continuar igual. Y si Dios nos corrige, es porque quiere ayudarnos. Muchos ministerios toman el ejemplo de las 12 tribus de Israel, cuando esa dispensación era para los judíos, no era para los gentiles. En este tiempo Dios no te ha llamado a formar ninguna tribu, a entrar bajo el nombre de ninguno que no sea Jesús de Nazaret. Esto
Pareciera un detalle muy pequeño, pero cuando lo analizamos nos damos de cuenta que es un grandísimo error que como siervos, como hijos y como creyentes de nuestro Señor estamos cometiendo. Los discípulos de Juan el Bautista estaban bajo el espíritu de Elías, porque Juan el Bautista, que tenía el espíritu y el poder de Elías, era su maestro. Por ende, ese espíritu se movía y efectuaba en la vida y el ministerio de Juan y sus discípulos. Pero una vez venida Jesús, Cristo escribe que la ley y los profetas, o sea, las profecías de los profetas y los estatutos de la ley llegaban hasta Juan. De ahí en adelante comenzaba el momento de Cristo, el ministerio de Jesús, su esencia, el tiempo de la gracia, su espíritu. Por eso es que en el libro de Hechos, cuando nosotros leemos la primera vez que se le denomina un nombre a un creyente de Jesucristo, se le coloca es cristiano, porque estás representando a Jesucristo. Por ende, el nombre que te representa es Jesús de Nazaret. Aleluya. Cristo vive, Cristo reina. Y si nos está acomodando en este tiempo, es porque algo poderoso va a acontecer en esta tierra. Ya falta poco, señores. Ya no podemos andar titubeando, ni distraídos, ni desorientados. Este es un tiempo de alinearnos, de orientarnos y de enfocarnos en la realidad que realmente debemos de creer. Tú no eres discípulo de Juan el Bautista. Tú no eres discípulo de Elías para estar bajo su espíritu. Tú sabes quién también andaba bajo el espíritu de Elías. Eliseo. Eliseo claramente habló con Elías y le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Y recibió su doble porción del espíritu de Elías. Pero tú y yo ahora estamos bajo el manto de Jesús, bajo su ministerio, bajo su unción, bajo su nombre. Y ahora, en el amor de Cristo, te quiero señalar dos cosas que el Espíritu Santo me estuvo revelando. ¿Qué sucede cuando tú tomas la representación y el nombre de otro personaje que no sea Jesús en este tiempo? La primera es que cuando tú haces eso y no te alineas al nombre de Jesucristo, al Espíritu de Jesucristo, sino que te representas con otro nombre que no sea Jesús, es que tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo, amado hermano. Porque si tú dentro del cuerpo de Cristo, tú tomas otro nombre, tú te estás saliendo de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, está representada por Él. Pero cuando tú tomas otro nombre, tú te estás dividiendo de la congregación y puedes llevar a dividir a otros miembros también, cambiando el enfoque y la visión que Jesús de Nazaret estableció para este tiempo de la gracia. Así que, amado hermano, tomemos esto con seriedad y con bastante madurez. Yo no le estoy diciendo esto para ofender a nadie, ni tampoco para condenar a nadie. Yo estoy hablando esto es para corregir un error que tiene muchos años dentro de las congregaciones cristianas. Y lo segundo es que cuando tú te identificas en la congregación con otro nombre que no sea el nombre de Jesús, inconscientemente tú estás cayendo en idolatría hacia ese otro personaje. Quizás no es tu intención, quizás tú no lo sabías, no lo habías visto de esta manera, pero lamentablemente eso
es lo que es. Y cuando caemos en una idolatría, aunque sea inconsciente, estamos cometiendo un gravísimo error. En Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, nos habla de que el que comete idolatría es abominación a Dios. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, de estar claro y enfocado de a quién pertenecemos, quién nos compró por precio de sangre. Tú puedes predicar y dar una enseñanza con un ejemplo de algún personaje de la antigüedad, de alguna de las tribus de la antigüedad, pero siempre que lleves ese ejemplo y lo concluyas con Jesucristo, lo enfoques a Jesucristo, que ese es a quien tú y yo estamos llamados a adorarle, a servirle y a glorificarle por medio de su Espíritu Santo, que hace todo esto en nosotros.